Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Deseo se encuentren de lo mejor en compañía de la familia, unidos y en oración. Pues bien, nos encontramos muy contentos, muy felices, muy alegres, porque acabamos de celebrar Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Esto nos lleva ¿a qué? A recordar esa última cena, Jueves Santo, Cristo Jesús con sus apóstoles. ¿Sí? Cuando toma el pan y nos dice, este es mi cuerpo. Toma el cáliz y dice, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Mismo Cristo Jesús dice con estas palabras, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. El gran milagro. Pan bajado del cielo. De las mismas manos de Dios nos ha dado este pan bajado del cielo. Y desde que fue concebido en el seno maternal de la siempre Virgen María, y era un momento sacramental, y el pan bajado del cielo estaba en el seno maternal. Fíjense, todos estos momentos históricos de la salvación. El gran milagro del Jueves Santo, de la institución del sacramento de la Eucaristía, nos dice esto. Mi cuerpo y mi sangre. Y es la fe, el gran milagro es esa fe que tenemos en que ese pan es el cuerpo de Cristo y que ese cáliz es la sangre de Cristo. El gran milagro. Es el milagro de milagros, el más grande milagro de todos los milagros que mismo Cristo Jesús vino a realizar cuando estuvo entre nosotros. ¿Ven? Porque no hay que celebrar en grande y mantenernos fieles y unidos, llenos de fe en la Sagrada Eucaristía, porque somos la Iglesia Católica de Cristo Jesús. Somos los únicos que llevamos a cabo esta indicación, este mandato. Hagan esto en conmemoración mía. Nos debemos de sentir orgullosos de ser obedientes. Bien, te mandé un video. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te ayudó a entender esto del Corpus Christi? ¿Sí? Cualquier duda, házmelo saber. Bueno, vamos a ver hoy dos temas. El tema 24 y el tema 25. ¿Sí? Vamos a preparar nuestro libro. Vamos a tener nuestra Biblia. ¿Qué más? Vamos a tener nuestro librito de oraciones. Nos va a ayudar mucho para estos dos temas. Y lo vamos a abrir, el librito, lo vamos a abrir en la página 22. Su tema, el que vamos a ver hoy en su libro, está en la página 106. Por supuesto, siempre debe de estar presente con nosotros nuestro rosario. Recordemos siempre a Jesús por María. Hay que hacer oración, hay que rezar el Santísimo Rosario. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a persignarnos, hacemos nuestra señal de la cruz y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones de amor. Danos tus dones de entendimiento, sabiduría, consejo, ciencia, fortaleza, santo temor de Dios y piedad. Amén, amén, amén. Bueno, listo. Pues bien, vámonos entonces a nuestro libro.
en la página 106, ya lo hemos dicho. Y el título del tema es Pecar nos aleja de Dios. El propósito del tema dice: descubre que Dios te ha creado como buen ser humano, pero al pasar el tiempo te vas portando mal. Cuando esto suceda, debes ser responsable con las consecuencias de tus actos. Vamos a ver qué vamos a descubrir y aprender. Nos dice aquí: Dios hizo a todos los seres humanos buenos. Conforme crecemos y nos relacionamos con los demás, vamos aprendiendo y haciendo no solo cosas buenas, sino también cosas negativas, debido a las condiciones de envidia, egoísmo y orgullo. Vamos a recordar un poquito cuando nos dice que Dios hizo al hombre personas, a la mujer, al ser humano, los hizo como personas que buenas. A los seres humanos nos hizo buenos, puros de corazón. ¿Sí? También este fue un momento sacramental. Sacramento significa, no recuerdo si ya te lo dije, si ya te lo expliqué, pero sacramento significa sagrado momento. Es lo más íntimo, es lo más cercano que tenemos con Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Él mismo es sacramento, Él es todo sacramental. ¿Sí? Él instituye los sacramentos. Bien. Miren, de las manos de Dios, sus manitas del Padre, hombre, mujer, han sido creados a su imagen y semejanza. ¿En qué? En raciocinio, son seres pensantes, tienen la libertad de pensar, tienen ¿qué? Amor, son seres de amor, porque Dios es todo amor, toda misericordia, y somos seres de ¿qué más? Llenos de vida, de mucha vida. Entonces nos crea puros y buenos. Así nos creó, porque Dios mismo es un Dios lleno de pureza, un Dios bueno, ¿sí? Amoroso, misericordioso, compasivo con los hijos e hijas. Bueno, y aquí nos dice: según sean nuestras formas de vivir y de tratar a los demás, vamos a crear en nuestro corazón sentimientos agradables y sentimientos destructivos, como el enojo, la ira, el coraje, la mentira, la gula, los insultos y toda clase de maldad. Esto es lo que nos hace pecar y lastimarnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Híjoles, hay que cuidar y alimentar nuestro espíritu constantemente con el Espíritu Santo, porque somos muy débiles y con facilidad caemos, ¿verdad? Recordemos cuando nuestros primeros padres cayeron en la tentación y cometieron la desobediencia. ¿Sí? A esto le llamamos ¿qué? El pecado original. ¿Sí? Nosotros todos ya nacemos con el pecado original por nuestros primeros padres. Si lo recordamos, cuando vimos la creación y después cuando Adán y Eva desobedecen al Padre. ¿Sí? Bien, si no, mira, aquí te muestro cuando Eva, ¿sí?, cae en la tentación por la serpiente que le dice: come del fruto prohibido y se te abrirán los ojos y serás como un Dios. Y Eva, pues,
Desafortunadamente, la debilidad y por la libertad que tenía, abusó de su libertad. Hizo mal uso de la libertad que Dios le dio por su libre pensamiento, su raciocinio, que en ese momento no la ayudó y cometió el pecado de la desobediencia, y por eso nosotros nacemos con el pecado original. Ahí está. ¿Sí se ve? Ahí está Eva, tomando del fruto prohibido. Sí, aquí está. La serpiente seduciéndola para que cometa la desobediencia a Dios. Bueno, pues ese es el pecado original, ¿sí? Y luego Eva pues también invita a su Adán, ¿verdad? A su esposo, a su marido. Le dice, ven, vamos a comer de este fruto. Y cayeron pues en la desobediencia. Y con esto todos pues heredamos el pecado original, la desobediencia. Pero no hay que estar muy, pues, en esta situación de quedarnos en el pecado original. Hay muchos medios para salir. Bueno, pero a partir de ese pecado original, ahora tenemos, ¿sí?, dos formas de seguir pecando. Recordemos que con el bautismo, cuando Cristo Jesús se solidariza con la humanidad, ¿para qué? Para cortar con el pecado original a través del bautismo, ¿sí? Nos da esa, ¿qué?, reconciliación con el Padre. Nos devuelve la gracia. Nos reconoce como hijos e hijas de Dios. Y pasamos a formar parte de esta iglesia. Pues bien, entonces vamos a ver más adelante cuáles son estos dos pecados. Estos dos tipos de pecados, más bien. Dos tipos, dos formas de pecados. Bien. Dice aquí, de su página la 107, hay un recuadro que dice, de un lado está el mal, representado por el maligno. ¿Por quién? Por el demonio, por Satanás. Y del lado derecho está un ángel, que va a representar al bien. ¿Sí? San Miguel Arcángeles. Bueno. Y en la tabla del lado izquierdo nos está diciendo diferentes pecados, ¿sí? Soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, pereza. A todos estos se les conoce como los pecados capitales. ¿Sí? Son los que van a ocasionar, son la causa raíz de que nosotros cometamos pecados. Por eso es que se nos dice, de acuerdo, ¿sí?, a nuestras formas de vivir y de tratar a los demás, vamos a crear en nuestro corazón sentimientos agradables y sentimientos destructivos. Los sentimientos destructivos son precisamente estos: soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, pereza. Estos son causa raíz de que nosotros cometamos faltas contra los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Bueno, pero el Señor, dentro de su misericordia, maravillosa misericordia, ese gran amor que le tiene a la humanidad, siempre nos da los medios y los caminos para volver a enderezar, ¿sí?, nuestra vida y volver a estado de gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y nos da, por ejemplo, estas virtudes para contrarrestar estos pecados capitales.
soberbia se contrarresta con la humildad, ¿sí? Con la virtud de la humildad. La lujuria se va a contrarrestar con la virtud de la castidad. La gula se va a contrarrestar con la virtud de la templanza. La avaricia se va a contrarrestar con la virtud de la sencillez. La envidia se va a contrarrestar con la virtud de la caridad. La ira se va a contrarrestar con la virtud de la paciencia. La pereza se va a contrarrestar con la virtud de la laboriosidad. ¿Sí? Bueno, entonces ya descubrimos estos pecados capitales, que son 7 pecados capitales, y las 7 virtudes que nos van a ayudar a ponerlas en práctica para poder salir avantes, llenos de fe en que el Espíritu Santo nos va a proteger de todos estos 7 capitales, pecados capitales, ¿sí? De estos 7 pecados capitales. Bueno, vamos a continuar. Ahora vámonos aquí a su librito. Y nos vamos a la página 22, como ya lo habíamos dicho. Y dice aquí, bueno, aquí dice capítulo 8 y luego dice el pecado. Esto nos va a ayudar un poquito más, por eso me interesa que lo leamos. La pregunta está en rojo y la respuesta está en negritas, ¿sí? En negrito. Bueno, dice, ¿cuántas clases hay de pecado? Y dice, hay 2 clases de pecado, el original y el actual. ¿Sí? Tenemos 2 clases o 2 formas de pecado. Ya sabemos cuál es el original, de cuando nuestros primeros padres desobedecieron. El actual es el que ahora nosotros cometemos en base a esa desobediencia. ¿Sí? Ya vimos aquí los 7 pecados capitales: soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira y pereza. ¿Queda claro? Entonces ya sabemos cuál es el pecado, distinguimos cuál es el pecado original, ese fue la desobediencia, y ahora ya sabemos distinguir cuál es el pecado actual. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué es el pecado original? Y aquí está la respuesta. El pecado original es aquel con que nacemos y viene de nuestros primeros padres. Lo que ya habíamos dicho. Luego nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado actual? ¿Qué es el pecado actual? Ya lo descubrimos, vamos a reafirmarlo aquí. El pecado actual es el que nosotros mismos hacemos. ¿Cuáles son? Ya los vimos. Dentro de los 7 pecados capitales. Bien. Espero que no estemos haciendo los 7, ¿verdad? Al menos nada más uno, o de preferencia ninguno. Pero bueno, hay que reconocer. Bien. Luego nos dice aquí la siguiente pregunta, la página 23. Este número que dice aquí 81 es porque su librito trae una serie de preguntas, ¿sí? De los diferentes temas. Entonces, por eso dice pregunta 81. Nos dice, ¿cuántas clases hay de pecado actual? ¿Cuántas clases hay de pecado actual? Hay 2 clases, también hay 2 clases de pecado actual. El mortal y el venial. Ahorita vamos a descubrir qué es el mortal y qué es el venial. En la pregunta 82 nos dice, ¿qué cosa es el pecado mortal? Y nos dice aquí, el pecado mortal es una ofensa grave al prójimo y a Dios, hecha con plena libertad y con pleno conocimiento del mal que hacemos. ¿Ya ven? Con plena libertad tenemos el libre albedrío.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y acciones. Así como pensemos, vamos a actuar. Entonces, hay que estar bien prestos en esto, bien atentos a nuestros pensamientos. Uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuál es? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Sí? Pues bueno, entonces ya nos está diciendo que es un pecado mortal. El pecado mortal es una ofensa grave al prójimo y a Dios hecha con plena libertad y con pleno conocimiento del mal que hacemos. A veces abusamos de esa libertad, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir mejorando. Hay que ver hasta dónde hay un límite de nuestra libertad. ¿Sí? Bien, ahora nos dice la pregunta 83. ¿Qué cosa es el pecado venial? Nos dice, el pecado venial es una ofensa pequeña al prójimo y a Dios. Es una ofensa pequeña al prójimo y a Dios. ¿Sí está quedando claro lo que es el pecado mortal y el pecado venial? El pecado mortal es cuando nosotros aniquilamos a alguien o a nosotros mismos, ya nos los dice aquí, cuando son sentimientos destructivos. ¿Sí? Por ejemplo, en el mandamiento de la ley de Dios que dice, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Si nosotros levantamos un falso testimonio a alguien, ¿sí?, a nuestro prójimo, en ese momento ya se está volviendo en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué?, atentando contra la vida de alguien. Ya se los dije una vez hace tiempo en unos temas anteriores que vimos, que no solamente matamos, precisamente cuando vimos los mandamientos, ¿sí?, los 10 mandamientos, cuando los vimos en el tema de los 10 mandamientos, ahí les dije de ese mandamiento, que no precisamente se mata con una arma, ¿sí?, con un objeto, ¿sí? Entonces también se mata con la boca. Cuando mentimos, cuando levantamos un falso testimonio sobre alguien, ya estamos matándolo, ¿sí? Pues bueno. Bien. El siguiente el pecado venial es una ofensa pequeña. Como dicen por ahí, es una mentira piadosa. No. La mentira es mentira y se acabó. No hay mentiras piadosas. Eso no. Es por conveniencia. Por eso les digo que hemos abusado de nuestra libertad. Nos acomodamos de la mejor manera, ¿sí? Nos acomodamos y decimos, ay, no, es una mentirita piadosa, no hace daño. Habría que ver si es cierto que no hace daño. No sabemos hasta dónde esa mentira piadosa, según nosotros, puede llegar. ¿Qué daño vaya a ocasionar a una persona o a varias personas? Y hasta a uno mismo. A uno mismo le puede ocasionar un daño irreparable, una mentira piadosa. Por eso siempre hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y asumir la responsabilidad de nuestros actos, de lo que estamos pensando y de cómo actuamos. Bien. Y evitarlos volver a cometer. ¿Sí? ¿Está quedando claro esto que es pecado mortal y pecado venial? Al final los dos son pecados, ¿sí? Y debemos siempre estar en constante lucha con esto, porque somos muy débiles. Por eso no hay mejor remedio que estar haciendo constante oración, el Santísimo Rosario, porque somos débiles y presas fáciles de la maldad. Bueno,
Continuemos, vamos a la página 80, perdón, página no, pregunta 84. Dice, ¿qué daño le causa al hombre el pecado mortal? ¿Qué daño le causa al hombre el pecado mortal? Ya más o menos te di algo, te informé de esto ahorita que vimos del pecado venial con la mentira piadosa. No, pero ese es el mortal. El pecado mortal le quita al hombre la amistad con Dios y lo pone en camino del infierno. ¿Qué es el infierno? Es total ausencia de Dios. Eso es el infierno. Una total ausencia de Dios. Nos aleja de Dios. Aquí lo dice. Quita al hombre la amistad con Dios. Perdemos la gracia con Dios. Y vamos a vivir nuestro propio infierno. Una total ausencia de Dios. Que nos puede encaminar a seguir haciendo cosas del mal. No enderezar el camino al bien, sino nos lleva cada vez más, nos va hundiendo, hasta que estamos en el total abismo. Ausentes en un mundo, en una vida de total oscuridad, de que no existe Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estar bien atentos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros actos. ¿Sí? Con nuestras palabras. Bueno, ahora nos dice qué daño causa al hombre el pecado venial. Bueno, al hombre y a la mujer, ¿eh? Hombre y mujer. Niña o niño. ¿Sí? Bueno, estos son pequeñitos, pero hay que tener cuidado porque estamos creciendo. Y luego los malos hábitos nos van, ¿qué? Desordenando la vida. Malos hábitos, malos usos, malas costumbres. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. El pecado venial debilita la amistad con Dios. La debilita. Esas mentiras piadosas, hay que tener cuidado con esas mentiras piadosas. ¿Sí? O por ejemplo, te lo juro. No, eso no es correcto. Eso de jurar en nombre de Dios es en vano, eso no es correcto. Porque se nos va haciendo un mal hábito. A todo decimos, te lo juro y te lo juro. Hasta el beso lo tronaron. No, hay que ir corrigiendo todos esos pequeños malos usos y malas costumbres. No debemos usar el nombre de Dios en vano, ni jurar nada en nombre de Él. Simplemente hay que decir sí o simplemente hay que decir no. Sí, así se hizo, sí, así lo hice, o no, no se hizo así, yo no lo hice, punto. Pero nunca meter a Dios en esas cosas, no, jamás. ¿Sí? Y pone al hombre en camino del purgatorio. Purgatorio es el lugar en donde nos vamos a ¿qué? Lo que es una purga. Alguien ha tomado purga para limpiar el estomaguito porque se empachó de tanto chocolate, papitas, pizzas. Sí, nos purgamos, nos limpia. Es una limpieza que vamos a tener al purgatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, hasta aquí en la página 23 de este tema, lo que es el pecado. Esto nos ayuda a entender un poco mejor, ¿verdad? Lo que es el pecado. Aquí nos dice en el libro, pecado venial, ¿sí? Tipos de pecado que existen, pecado venial y pecado mortal. Pecado venial es todo acto negativo y pequeño sin mayor consecuencia. Como ya lo vimos. Nada más que hay que tener cuidado porque a veces esos pecaditos pequeños, ¿sí? Nos pueden crear un mal hábito, una mala costumbre. Y de una cosa pequeñita se hace así un monstruo. Entonces hay que contrarrestarlos, cortarlos de tajo. Pecado mortal es todo acto negativo y grande con mayores consecuencias que daña mucho la relación con Dios y con el prójimo y afecta nuestro espíritu, corazón y cuerpo. Nos vamos a empezar a enfermar, Si el alma, si el espíritu está enfermo, el cuerpo se va a tender a deteriorar, a enfermarse. Y pues nuestro corazón va a terminar totalmente dañado.
lleno de rencor, de odio, de envidia, de tantas cosas negativas. En el siguiente párrafo dice, tarde o temprano nos damos cuenta que es muy difícil luchar contra el pecado. Sí, ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que nuestras fuerzas y capacidades no son lo suficientemente fuertes y que por lo tanto necesitamos de una fuerza poderosa, el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? La gracia que nos santifica, la gracia santificante. Recordémoslo cuando Eva y Adán y Eva perdieron esa gracia santificante, la amistad con Dios. Entonces, nosotros, Eva y Adán, ¿lograron recuperar esa gracia santificante? Sí. ¿Cómo de que no? Claro. ¿Se acuerdan cuando le prometió? Bueno, ustedes ya cometieron este pecado, muchachos, pero no se preocupen porque yo les voy a mandar un Salvador. Ahí está. Esa es la reconciliación con Dios. Nuevamente les devuelve la gracia. Desde que fue concebido Cristo Jesús, ya empieza a cumplirse la promesa. Bien. Y esta gracia santificante nos perdona y ayuda a reconciliarnos. Todo lo conseguimos por medio del bautismo, lo que ya dijimos, la oración. Acuérdense, hay que hacer mucha oración. Los niños con su rosario. ¿Sí? Ahí, estoy tapando aquí a la Virgen. Aquí, la oración siempre presente en nosotros. Acordémonos, siempre hay que estar de oración. No estar alejados. Muy bien. Escuchar y vivir según la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? La Biblia. ¿Qué mejor lugar? Participar con frecuencia de la Eucaristía. Ahorita ustedes, los hermosos, hermosas, se están preparando para recibir su primera Eucaristía, la primera comunión. Entonces, una vez que ya reciban su primera Eucaristía, ser continuos, participar. La confesión, cuando vamos a decir nuestros pecados. En el sacramento de la reconciliación y penitencia. Nos vamos a reconciliar con el Padre. Vamos a conseguir otra vez esa gracia santificante, esa amistad, esa cercanía con Dios Padre, a través de Cristo Jesús y con ayuda del Espíritu Santo. Siempre va a estar presente la Santísima Trinidad en los sacramentos, en todos los sacramentos. En los 7 sacramentos va a estar siempre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Sí? Bien. Y de los demás sacramentos, lo que acabamos de decir. Participar en la Eucaristía, la confesión y de los demás sacramentos. ¿Cuáles son los demás sacramentos? Bueno, el primero es bautismo, confirmación, que cuando ustedes se confirmen, también va a estar presente la Santísima Trinidad. Sí, también va a estar presente la Santísima Trinidad. ¿Y quién más? Eucaristía, cuando hagan su primera comunión. Esos son los de iniciación cristiana. ¿Y cuáles son los de sanación o curación? Tanto corporal como espiritual es la... Ya lo sabemos, se los acabo de decir, el sacramento de la reconciliación o penitencia. Con esa sanamos nuestro espíritu, liberamos los pecados. De la soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira y pereza. Y el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego los otros 2 son para servicio a la comunidad, a la iglesia, que es orden sacerdotal, eso es para los niños,
que quieran ser sacerdotes. Ahí tenemos Enrique, Luis Ángel, Marco, Alexander. Bueno, pues nada más es en el pedir, pues está el dar también, ¿verdad? No, les nace del corazón, es algo maravilloso, ¿sí? Llegar a ser un discípulo de Cristo Jesús, un verdadero discípulo, un misionero, un servidor del Señor. Un hecho maravilloso sería, ¿verdad? Bien. Y el matrimonio, el sacramento del matrimonio, pero eso es, bueno, ya que ustedes tengan, no sé, ya que hayan terminado la carrera, determinado, ya tengan trabajo, tengan economía, ya estén más preparados, más listos para ser buenos que padres de familia, ya casarse, tener hijos, bebés y formar su sagrada familia. Bien, pero eso falta todavía mucho, un buen ratito. Bien, continuemos. Recuerda que Dios es un Padre bueno y amoroso, misericordioso y paciente, que siempre está dispuesto a perdonar a todas las personas que se arrepienten y confiesan su pecado y buscan la salvación del Señor. Todos debemos de buscar la salvación del Señor a través de todos estos medios, de los sacramentos principalmente, ¿sí? Tenemos que ser también vida sacramental. Papá y mamá también hacen vida sacramental. Sí, todos debemos de ser sacramental. Nuestra vida debe de ser sacramental a través de estos sacramentos. Bueno, ahora vamos a leer en la Biblia Marcos 7, versículos 14 al 23. Vamos a tomar nuestra Biblia. Vámonos a Marcos. Ya recordemos, está en el Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. ¿Ya? ¿Estamos con nuestra Biblia? ¿Listos? Bueno, veamos. Dice, Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos. Traten de entender, traten de comprender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona pueda hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. El que tenga oídos, que escuche. Hemos visto esas palabras. Decimos que oímos, pero no escuchamos nada. Decimos que estamos prestando atención, pero nuestro pensamiento, nuestro cuerpo puede que esté ahí, pero nuestro pensamiento está, ¡wow! No sé hasta dónde, al infinito y más allá. Bueno, por eso dice el Señor. Comprendan, entiendan, traten de entender. Ninguna cosa de fuera que entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Fíjense qué palabras. Que dicen, esto es un trabalenguas. ¿Qué es esto? Bien. Aquí nos dice, seguimos. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿Cerrados de mente, de oído, de ojitos, de corazón, muchachos, muchachas? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que se va al estómago.
primero y después al basural. Fíjense, qué metáforas. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Quiere decir que lo que nosotros comemos, los alimentos son puros, son bendición de Dios. Él los creó, Él los puso en la tierra cuando dijo, haya frutos, haya plantas, flores, verduras, todo lo que tenga que haber, para que mis hijos e hijas lo disfruten, se puedan alimentar corporalmente. Ahí está, Él lo dice. Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, todo lo que entra de afuera a la boca del ser humano, del hombre y la mujer, del niño y la niña, no se va al corazón, ¿verdad? Bueno, ya las vitaminas, las proteínas, ya una vez que ha procesado, pero primero se va ¿a dónde? Al estómago. Ahí es procesada la comida y va a sacar todos los nutrientes, todo lo que necesita el cuerpo para estar fuerte y vigoroso. Es sano y saludable. Bien. Y luego continuó, lo que hace impuro a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Puro o impuro? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego Jesús nos dice, y al prójimo como a ti mismo. Él le da la plenitud. ¿Sí? Cambia la forma de pensar. Ahora no nada más es que tú digas amo a Dios sobre todas las cosas y odio a mi hermano, odio a mi hermana. No, amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Se acuerdan del mandamiento? Dios y todo lo que hay alrededor. Esto es lo externo. Y esto es lo interno. Si yo tengo a Dios dentro de mi corazón, lo que salga de mi boquita van a ser cosas que buenas, hermosas, amorosas, cariñosas, respetuosas, de obediencia, de verdad, de justicia, de paz, de unidad, de amor. Pero si yo tengo todas estas cosas vanas en mi corazón, ¿qué va a salir? Pues puras cosas negativas, pura maldad. ¿Sí? Eso es a lo que se refería el Cristo Jesús cuando dijo, lo que te entra por aquí, de fuera hacia adentro, se va a tu estómago. Más bien, y no te hace impuro. No, eso no te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que está saliendo de tu corazón. La impureza de tu corazón. La impureza de tus pensamientos. Eso es lo que te hace impuro, lo que tú estás diciendo con tus palabras. Los pensamientos que tú tienes. ¿Sí? Lo que tienes en tu corazón. Bien, entonces luego sigue. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí proceden las inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. ¿Qué tal? Hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y con nuestros deseos del corazón. ¿Eh? Hay que hacer mucha oración, invocar siempre al Espíritu Santo. Bueno, pues ya leímos, ya comprendimos ya lo que es esto del pecado original, y luego cómo se pasa a dos formas de pecado, el pecado actual, ¿sí? El pecado original y el pecado actual, y luego lo que es el pecado actual en estos tiempos ya,
pues hay otras dos formas y se va al pecado mortal y al pecado venial. ¿Se está quedando claro? Del pecado tenemos que, aquí no nos dice cuántas clases de pecado hay. Pecado original, el de nuestros padres, con el que nacemos todos, todos y todas. Y aparte está el actual, el que ya hacemos nosotros. El que nosotros le continuamos con esa desobediencia. ¿Ah? Y de ahí, del actual, van a salir otras dos formas de pecado. El mortal y el venial. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Bien. Vámonos a la actividad o acción 1 o tarea 1 de este tema. Ya estamos en la página 108. ¿Sí? Bien. Dice, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la enseñanza que da Jesús a sus discípulos? ¿Cuál es la enseñanza que le da Jesús a sus discípulos? Lo que come el ser humano, aquí lo acabamos de leer en Marcos 7, 14, 23. ¿Cuál es esa enseñanza? A ver, muchachos, que ustedes también están cerrados. ¿Se acuerdan cuando dice, muchachos, que ustedes también están cerrados? Abran pensamiento, abran sus oídos, abran sus ojitos, abran su corazón y entiendan, comprendan. Dice, lo que come el ser humano no es impuro porque va al estómago. ¿Sí? Y no al corazón. Lo que hace impuro a las personas es lo que sale de su corazón. ¿Qué les enseñó entonces? Con tus propias palabras, ¿cómo lo pondrías? Lo que le está diciendo. Pues así, muy fácil y muy práctico. Jesús les explica que todo lo que el ser humano come no lo hace impuro. Bueno, salvo que esté echado a perder, ¿verdad? Y bueno, eso no lo hace tampoco impuro, eso lo enferma del estómago. Pero él claramente lo dice, todo lo que tú comes no te va a hacer daño porque no se va al corazón, se va al estomaguito. Más bien lo que te va a hacer impuro es lo que sale de tu corazón. Esos pensamientos del corazón, pensamientos y deseos impuros. ¿Cómo qué? Aquí nos lo dice. Inmoralidad sexual, robo, asesinatos, infidelidad, el matar, la injuria, la codicia, la maldad, el orgullo, la falta de sentido moral, la envidia, la vida viciosa. ¿Sí? Eso es lo que les enseña Jesús. Les explica claramente qué es lo que realmente hace impuro al ser humano y por qué cae en ese pecado mortal o en ese pecado venial. ¿Sí? Bien. Listo. Ahí está la respuesta. Ahora dice la pregunta 2. ¿Por qué las personas nos alejamos del Señor y de nuestros semejantes? ¿Por qué nos alejamos de Dios y de nuestros semejantes? ¿Por qué nos alejamos? Pues porque pecamos, ¿verdad? Pecamos. Estamos yendo en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Sí, entonces lo estamos cumpliendo. Bien, ¿por qué pecamos? Y ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pecamos contra Dios, pecamos contra el prójimo. ¿Sí? Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, pues no tengo por qué pecar. Bien, entonces, ¿por qué nos alejamos del Señor y de nuestros semejantes? Porque pecamos. ¿Sí? Esa es la respuesta. 3. ¿Qué entendiste por pecado? ¿Qué entendiste por pecado? Ya lo hemos dicho. ¿Qué entendiste por pecado? Pues es según nuestra forma de vivir. Aquí lo encuentras. Aquí te lo dice en la página 106. 1, 2, 3, 4. En el cuarto renglón dice, según sean nuestras formas de vivir y de tratar a los demás, vamos a crear en nuestro corazón sentimientos agradables y sentimientos destructivos, como el enojo, la ira, el coraje, la mentira, la burla, los insultos y toda clase de maldad. Esto es lo que nos hace pecar y lastimarnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es pecar? Pecar es tener
un comportamiento inapropiado, tener pensamientos y deseos inapropiados. Bien, con tus propias palabras, escríbelo con tus propias palabras. Yo te estoy dando nada más la idea para que tú también, ¿sí?, lo escribas con tus propias palabras. Eso es muy bueno, porque eso me da a entender que tú sí comprendiste el tema. Porque es muy fácil copiar, bueno, pues voy a copiar, pero es mejor poder expresar con tus propias palabras, con tus propios pensamientos, lo que para ti es el pecado. Es la forma en cómo vivo, es la forma en cómo me comporto, es la forma en cómo pienso, es la forma como deseo, es la forma como hablo. Eso es pecar. Y creo sentimientos buenos o creo sentimientos malos. Pecar es crear sentimientos malos en el corazón, porque mi comportamiento y mi forma de vivir es incorrecta, es inapropiada. ¿Sí? Y estoy yendo en contra del mandamiento de amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Bueno. Nos dice la pregunta 4. ¿En qué consiste el pecado venial y mortal? ¿En qué consiste? Ya lo dijimos aquí. Bueno, aquí lo que nos dice en el tema. Pecado venial es todo acto negativo, pequeño y sin mayor consecuencia. Y el pecado mortal es todo acto negativo y grande, con mayores consecuencias, que daña mucho la relación con Dios y con el prójimo y afecta nuestro espíritu, corazón y cuerpo. Esa es la respuesta. Bien, en la pregunta 5 nos pregunta, ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos pecado? ¿Qué debemos de hacer? Pedir perdón, por supuesto, reconocer nuestras faltas y después de que hagamos eso, buscar la gracia de Dios de inmediato. Pido perdón, me disculpo con Dios y con mi prójimo y hasta conmigo mismo. Pido perdón al Padre, pido perdón a mi prójimo y me pido perdón a mí mismo por lo que cometí, por la falta, por el pecado que cometí, y es buscar de inmediato la gracia de Dios. ¿A través de qué? ¿De quién? De Cristo Jesús, a través de su sacramento de la reconciliación y penitencia. Y después a tomar mi Eucaristía, a comulgar con Dios, porque ahora estoy otra vez de acuerdo con Él, de acuerdo a su mandato, de acuerdo a su ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Ahí está. No sé si te quedó claro. O aquí también dice, aquí en su tema, dice, buscar la gracia de Dios, la gracia que nos santifica y nos perdona y ayuda a reconciliarnos con Dios y con el prójimo a través de los sacramentos de la reconciliación y penitencia y de la Eucaristía. Y estamos en paz. Ay, ya quedamos libres, contentos, ya estoy en unión otra vez, en amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque yo creo que cada que cometemos un pecado, el Espíritu Santo ha de ir, pero lejos, a decir, este muchacho ya se me está volviendo por el camino del mal. Pero él otra vez regresa y dice, a ver, aletear. Vamos a darle otra vez mis dones, a llenarlo de todas las virtudes, carismas. Eso es la protección del Espíritu Santo, el Paráclito que siempre estará con nosotros. Bien, ¿quedó entendible? Si tienes alguna duda al respecto, pues adelante. Contáctame y con gusto los atiendo. Bien. Acción 2. Tarea 2. Recorta y pega alguna imagen de pecado que nos aleja de Dios y del prójimo. Piensa y escribe un título que creas adecuado. Recorta. Busca una imagen. En una revista, en un periódico,
No recorten los libros, ¿eh? Los libros no los recorten. Pero busquen. Luego tenemos por ahí algunas monografías de civismo, de actitudes cívicas, morales. Yo te voy a enseñar, por ejemplo, aquí nos dice el pecado capital, que es ¿qué? La soberbia. Mira, te voy a enseñar a una persona cuando es soberbia. Aquí está Cristo Jesús. Él está predicando, enseñando su palabra, su evangelio. Pero este joven ve su carita, es una carita de soberbia. No acepta la palabra del Señor. No aceptó su mandato. Y le da la espalda. ¿Sí? Esa es la soberbia. Ahora te voy a presentar a otro, la gula. ¿Es bueno comer? Sí, sano y saludable ya. Lo dice la palabra del Señor. Lo que entra a la boquita, lo que viene de fuera y entra a tu boquita, no te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que sale de tu boquita. Pero la gula, si excedemos, ya se vuelve un pecado, ¿qué? Capital. La gula. Vean aquí a este muchacho bonanchón, que hay una chica que lleva un plato como con bollos. Ay, han de ser de queso. Y él, miren todos sus manjares en la mesa. Miren, aquí en la mano tiene hasta su pierna de pollo, de pavo. Y se ven manjares en su mesa, mucha comida. Y miren su pancita del muchacho. Esa es la gula. Y aquí este muchacho, véanlo, le está suplicando, le está pidiendo, pues que le regale un pedazo de pan. Pero su gula no le permite, su pecado de la gula no comparte. ¿Sí? Esa es la gula. Pecado grave, pecado. ¿Qué es? ¿Lo consideras venial o mortal? No es mortal, es un pecado mortal, porque está, ¿qué? Negándole. No tiene misericordia para con el hambriento, una obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Él no tiene esa misericordia. Entonces es un pecado, ¿qué? Mortal, negarle el pan al hambriento, al necesitado, al que tiene hambre, no comparte. ¿Cómo contrarrestamos el pecado de la soberbia? ¿Cómo lo contrarrestamos? Este pecado de la soberbia. ¿Con qué se contrarresta? ¿Con qué virtud? Con la humildad. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser humildes, sencillos. ¿Y qué nos dice la humildad? Es el de ayudar, el de servir. Esta es la humildad. Soy una persona humilde y sencilla y ayudo a los demás. En especial a los más que vulnerables, a los más frágiles, a los más necesitados. Bien, esa es la humildad. Bien, ¿cómo contrarrestamos la gula? ¿Ven la carita de él? ¿Cómo está? Suplicando y pidiendo comida. Y él no solamente tiene la gula, también tiene la soberbia.
Tanta comida, mira, les digo que aquí viene la muchacha con estos panecitos. La riqueza y la abundancia que se ve en él, y miren él, su ropita está toda roída. Está delgadito y quiere comer, aunque sea unas migajitas, un pan. ¿Cómo contrarrestamos eso? Compartiendo, dar de comer al hambriento. Aquí te voy a mostrar. El compartir el pan con los demás. Miren. Ahí están. Estos muchachos compartiendo su lunch entre todos. ¿Sí? Dar de comer al hambriento. Compartir el pan. Porque el que ama da de comer al hambriento. Mira esta imagen. Los chiquitos están compartiendo alimento. Ella le está compartiendo alimento a este chiquito. Esa es una obra de misericordia. Dar de comer al hambriento. Es compartir el pan con los demás. No hay que tener la soberbia ni la gula. Otro pecado, ¿cuál es? Otro pecado, aquí está, aquí lo tengo. El de la envidia. Aquí está el chiquito, miren, jugando con sus juguetitos, y miren el chiquito aquí atrás viendo cómo juega y no lo invita a jugar. Esa es la envidia. Cuando decimos, ay, es que es envidioso, no nos presta sus juguetitos. ¿Sí? Es otro pecado. Ideas para que tú busques así unas imágenes, pegues en ese recuadro. ¿Y cómo se contrarresta? ¿Con qué virtud? La envidia con la caridad. Compartir con los demás. Mira, y aquí ya tiene la virtud de la caridad y ya está compartiendo con ese chiquito sus juguetitos. En un principio no los compartieron. Sí, en esta imagen no la está compartiendo, pero en esta otra ya está compartiendo. Con eso se contrarresta. Bien. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. En ese círculo que se ve ahí, tú tienes que pegar una imagen del pecado que nos aleja de Dios y del prójimo. Entonces, si no encuentras alguna imagen, bueno, dibújala. Bien fácil. Y ya en el otro recuadro, en el rectángulo que está ahí, pues ya le pones el título que tú consideres. Por ejemplo, puedes poner la soberbia, ¿sí? La ira. Te voy a presentar otra lámina de la ira. Mira, esta es una lámina de la ira. Aquí está este muchacho golpeando a este chiquito. Y miren, cuando nosotros le hacemos del daño a alguien, a un prójimo, se lo estamos haciendo a mismo Cristo Jesús. La ira, el enojo, pecado capital, la ira, ¿con qué lo vamos a contrarrestar? Con la paciencia. ¿Sí? Te voy a mostrar algo que es de la paciencia. Y es también una obra de misericordia. No solamente es una virtud y es una misericordia, la paciencia. El que ama tiene paciencia con los defectos del prójimo. Miren aquí estos dos chiquitos. Ahí lo dice, el que ama tiene paciencia con el prójimo. Esa es la virtud. Es una obra de misericordia. Aquí la niña está con los juguetitos, sus muñequitas. Pero llega este muchacho tremendo con su pelota y le tira sus cositas, sus juguetitos. Y esa es la virtud, la paciencia.
¿Sí? La ira se contrarresta con la paciencia. ¿Sí? Listo. Ya te di ideas. Pues bueno, esa es la acción 2. La acción 3 también nos dice, de la siguiente página, la 109, dice: recorta y pega alguna imagen que muestre acciones buenas que nos acerquen más a Dios y al prójimo. Piensa y escríbele un título que creas adecuado. Pues ya te di los ejemplos. En uno va a ir el pecado y en lo otro va a ir la virtud. ¿Sí? Bueno, o la obra de misericordia. Ambas van tomadas de la manita. Virtud con misericordia. ¿Sí? Pues bien, entonces listo, ahí está tu tarea, tú la tienes que hacer para que yo te la pueda calificar. ¿Sí? Como te lo repito, si no encuentras un dibujo, una imagen, un recorte en alguna revista, pues entonces lo dibujas. Bien fácil. Tenemos muchos medios para poderlos conseguir. También tenemos internet, podemos buscar por ahí imágenes, las imprimimos si es posible, o cuando menos nos sirven de inspiración para dibujar, o las imprimen y las pueden pegar. ¿Va? Bueno, entonces quedó listo la tarea, lo que tienen que hacer en ambos círculos y en ambos rectángulos que están aquí. En uno, en el círculo azul, con el rectángulo azul va a ir el pecado venial o mortal. Y en el círculo verde y rectángulo verde va a ir ¿qué? Tu virtud, tu obra de misericordia para contrarrestar este pecado venial. ¿Listo? Bien, vámonos al compromiso y vamos a tomar nuestro plumón. Bueno, yo siempre uso mucho el amarillo. Me gusta el amarillo también. Mi compromiso dice: tengo que pedir perdón a quien haya ofendido lo más pronto posible. Tengo que pedir perdón a quien haya ofendido lo más pronto posible. B. Debo perdonar a aquellos niños, niñas o adultos que me ofenden o se portan mal conmigo. Ya quedó subrayado, sombreado. Listo. Ya sabemos cuál es nuestro compromiso de este tema, del pecado. Oremos. Juntamos nuestras manitas y decimos: Jesús, gracias por habernos hecho tu amigo, por darme un corazón bueno, semejante al tuyo. Ayúdame a vivir tus mandamientos. Te pido perdón por las muchas veces que no me he portado bien y rompo mi amistad contigo cuando trato mal a los demás. Perdóname y ayúdame a ser mejor con todos. Amén, amén, amén. Pues bien, ya terminamos este tema. Vamos a continuar con el tema 25. ¿Sí? Ahorita volvemos. Gracias.